Éxitos. 7:10 de la mañana de este día jueves. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Lo hacemos también a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. Ayer leíamos entre los titulares de la mañana sobre el informe Somos Noticia y nos hablaba de la incidencia de la violencia en la infancia en Venezuela. Es un informe, un trabajo realizado por la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la mano de SECODAP, y en el que se contabilizaron desde diciembre de 2022 a julio de 2023 1.541 hechos en los que se violó de alguna manera la integridad física o la integridad psicológica de menores de edad. Y eso nos lleva, obviamente, a hablar sobre los retos que enfrenta la infancia en nuestro país. Pero nos obliga a hablar de familia, nos obliga a hablar de sociedad, nos obliga a hablar de responsabilidades también. Y por eso hemos precisamente querido invitar a dos voceros de estas organizaciones que son protagonistas en el desarrollo de este informe. Por una parte tenemos a Carla Serrano, socióloga, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Carla, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román, y tu audiencia. Gracias por la invitación. Y por atendernos, gracias también. Y en la otra línea tenemos a Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa Buen Trato de SECODAP, investigador también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, buen día. Buen día, un gusto saludarte. Igual, gracias a ambos. A ver, planteado como está planteado el tema y compartida alguna que otra cifra el día de ayer, ¿cuáles dirían son, Carla y Carlos, los retos que enfrenta la infancia venezolana hoy? Porque en la sección que con SECODAP tenemos cada lunes, hay ocasiones en las que hablamos de bullying, del acoso, pero hablamos también con mucha frecuencia con gente del sistema educativo sobre el acceso a la educación, pero hablamos de la familia, hemos hablado también de redes sociales. ¿Cuáles son esos grandes temas? Carla, ¿por dónde comenzar? Mira, Román, yo diría que lo primero es sensibilizarnos con el tema, porque yo creo que hay muchas categorías de derechos, son muchos las aristas y los ámbitos que se pueden y se deben trabajar, pero antes de eso necesitamos realmente sensibilizarnos, porque si no ocurre que justamente los temas de la infancia los subestimamos, los invisibilizamos, no les damos la prioridad ni la inversión en recursos que ameritan, y eso creo que es clave. O sea, creo que es clave el que nos estremezcamos cada vez que tenemos información de un caso del tipo que sea, en derecho a la supervivencia, a la vida, a la salud, a la nutrición, a la recreación, el que sea, porque creo que eso es lo que va a dar pie a que nos movilicemos y actuemos para restituirle los derechos a los niños. Carlos, misma pregunta, pero además agrego, cuando uno habla de esta cifra, 1.541 hechos en los que se vio la integridad física o psicológica de un menor, estamos hablando de una cifra, sí, pero detrás de esa cifra hay 1.541 niños, niñas, adolescentes, hay 1.541 familias, hay 1.541 involucrados. ¿Cuáles son esos hechos que destacan en violación de la integridad física o psicológica de nuestros niños? Fíjate, para que se entienda esa cifra, Sí. estaríamos hablando de 38 salones de clase. Estaríamos hablando que cada día 6 niños son víctimas de alguna forma de violencia. 6 niños por día. Eso te indica, bueno, que el contexto de la violencia forma parte de la cotidianidad de los niños. Hay distintas expresiones de violencia y en el estudio lo señalamos, que van desde accidentes, autoagresiones, que van desde muertes por acción de la delincuencia, muertes por precariedad del sistema público de salud. Entonces, al ver el estudio hay distintas expresiones y el hilo conductor que lo plantamos el día de la presentación es la negligencia. O sea, cómo la negligencia de la familia, la negligencia del Estado, la negligencia de la sociedad causa daño y ese daño se traduce en violación a la integridad física y psicológica de los niños. Ahora bien, las familias hacen esfuerzos enormes en Venezuela para, bueno, poder asistir, cuidar, mantener a los niños, pero no todas las familias pueden. Hay contextos de especial vulnerabilidad donde el Estado juega un rol determinante de poder generar políticas, programas y servicios para que papá y mamá sean los mejores padres.
ahí es donde hay las mayores debilidades, ¿no? O sea, la familia va muy a la deriva y en esa deriva se materializan omisiones, negligencias, que vulneran los derechos de los niños. Y por otro lado, la atención del Estado, también tiene muchísimas precariedades en términos de efectividad, tiempos de respuesta, calidad de atención. Entonces, ahí tenemos como que fallamos todos cuando hablamos de protección a los niños. Sí, y en eso fallamos todos. Es Carlos Trapani la voz que escuchan. Tenemos también a Carla Serrano. Carla, cuando Carlos dice fallamos todos, ¿cómo repartir el peso de la responsabilidad? ¿Cuánto corresponde a la familia? ¿Cuánto corresponde a la escuela? ¿Cuánto corresponde a la sociedad? Porque no necesita ser padre para velar por el respeto y la integridad de los niños, pero ¿cuánto corresponde al Estado también? Muchísimo, porque el Estado venezolano, de manera autónoma, ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Venezuela se hizo parte de la Convención desde el año 1990. Tenemos nuestra LOPNA, nuestra Ley Orgánica de Protección Integral a Niños, que entró en vigencia en el 2000. Y entonces el Estado es el principal garante porque él tiene que generar unas condiciones que son estructurales. O sea, los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la economía, cuestiones ya de macropolítica, eso escapa a la competencia de las familias. Por supuesto que las familias tienen responsabilidades, pero definitivamente el Estado tiene la mayor cuota de responsabilidad, y subrayo y suscribo lo que dijo Carlos. O sea, si hay familias en este momento en Venezuela que por distintas razones están en tienen vulnerabilidad y no están cumpliendo a cabalidad con su rol de protección y de cuidado a los niños, justamente eso lo que evidencia es que no tenemos los servicios sociales activos, operativos, para mapear a esas familias, para tenerlas censadas, para tenerlas ubicadas y para fortalecerlas y apoyarlas. Porque justamente son pocos los casos, pero algunos casos identificamos de niños que, por ejemplo, mueren por trato cruel dentro del seno de la familia. Identificamos apenas 24 casos en 8 meses, pero esas familias justamente lo que están es pidiendo gritos de auxilio y de apoyo, y eso solo lo puede hacer el Estado. Los órganos competentes son los que tienen que estar allí al frente de estas situaciones para justamente resguardar la vida de cada uno de los niños que están en el territorio del país. Claro. Es la voz de la socióloga Carla Serrano. Carlos Trapani está con nosotros. Carlos, ¿se puede hablar de una tendencia si comparan estos con cifras de años anteriores? ¿Cuál es la tendencia? Hay una tendencia que la integridad es un derecho especialmente vulnerado en Venezuela. Los datos que presentamos en el informe representan la totalidad de casos del país. Sí, no, evidentemente, claro, es una fotografía, pero lo que sí rescatamos son los patrones, donde la violencia en la familia, la violencia social, donde la violencia sexual está marcando la pauta en la cotidianidad de los niños. Entonces ahí también rescatamos el rol de la sociedad. En el estudio también indicamos, que ha mejorado la recepción de casos por parte del Estado. O sea, superamos el hueco que deja la pandemia, en la parálisis que dejó la pandemia. Pero a medida que ha aumentado la recepción, eso no significa la restitución. Hay un trecho. Una cosa es que yo pueda presentar una solicitud, una demanda, una petición, y otra muy distinta que yo tenga respuestas efectivas, oportunas y de calidad. Y por otro lado, la gente tiene mucha resistencia a denunciar, tiene mucho miedo, y un miedo que es legítimo, no es una especulación. El miedo a la represalia, miedo a que yo salga afectado por una denuncia, o una desesperanza en el sistema de justicia. Porque yo denuncio y no pasa nada. Entonces, ¿qué sentido tiene denunciar? Entonces, hay que hacer esfuerzos de pedagogía ciudadana, pedagogía en derecho, pedagogía en protección, y entender que todos somos corresponsables. Nadie puede ser indiferente frente al contexto de violencia. Y rescatamos en el estudio el rol de la escuela. Estamos a horas de iniciar un año escolar. O sea, tenemos otra oportunidad, para convertir ese docente, ese centro educativo, en un espacio de protección y de detección temprana de situaciones de violencia. Pero para que el docente haga eso, tiene que estar entrenado, capacitado, con programas, con servicios, con una correcta articulación que permita, que ese sueño que escribió la alumna en el año 2000 de generar condiciones para que cada niño alcance su máximo desarrollo sea una realidad y no sea un sueño, una utopía. Claro. Carla, como socióloga, cuando revisan estas cifras, cuando revisan estos hechos de violación de integridad física o psicológica,
y pretenden encontrar las causas, el origen, cuando se van a lo profundo, a la etimología de todo esto que plasman en el informe. ¿Qué encuentran? ¿Cuál es la falla? ¿Es falta de dinero? ¿Es falta de voluntad política? ¿Es un tema educativo? ¿Es que no es prioridad? Fíjate, nomás que es bien interesante tu pregunta, porque cuando nosotros, como el equipo de investigación que hace el monitoreo diario de las noticias en los 22 medios de comunicación que seleccionamos, para preparar y presentar este informe, si algo notamos es que todo es expuesto. O sea, evidentemente lo que termina siendo noticia ya y es publicado es la consumación de la violación del derecho a los niños, en la categoría que sea. Faltan, y quisiéramos nosotros poder leer más y reportar más, sistematizar más noticias de acciones preventivas, de políticas, de programas que se estén llevando a cabo. Eso prácticamente no aparece. O sea, no aparece en ese monitoreo. Nosotros revisamos en 8 meses prácticamente 2.000 noticias. Y en las 2.000 noticias identificamos las 1.541 situaciones de las que venimos conversando. Entonces, allí lo que tú notas es como un gran vacío, una gran interrogante, porque es justamente como la indolencia, como la omisión y la indiferencia para trabajar con los niños. O sea, si todos revisáramos un momento la ley y los integrantes del sistema de protección, veríamos que son mucho más de 10 integrantes del sistema de protección de niños a nivel nacional. Y escasamente en los medios logramos ver las actuaciones, por ejemplo, del Ministerio Público. El Ministerio Público hay que reconocerle que ya tiene varios meses trabajando, ya ha llevado a cabo las campañas de pedofilia cero, la del acoso contra el acoso escolar, y es la autoridad que más destaca, pero no es la única que puede y debe actuar, porque en última instancia el Ministerio Público persigue el delito y obviamente su enfoque termina siendo punitivo, de condenar, de que hayan sentencias, y eso está bien, porque obviamente nosotros no apostamos a la impunidad de estos hechos y de estos casos, pero falta todo lo demás. Falta todo lo que tiene que ver con la actuación preventiva y todo lo que tiene que ver, Román, que es demasiado importante, con los sobrevivientes de la violencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con los niños sobrevivientes de la violencia física, del abuso sexual? O sea, hay rehabilitación, hay restitución de derechos, hay programas para acompañarlos, apoyarlos a ellos, a las familias. Todo eso, nada de eso encontramos predominantemente en el monitoreo de noticias, sino el caso extremo, fundamentalmente. Claro, es la voz de Carla Serrano. Carlos, como parte de SECODAV, con el trabajo además que llevan adelante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica, pregunto, estos retos que tiene hoy, digamos, el Estado completo, la sociedad toda con respecto a nuestra infancia, a los niños y adolescentes. Esos retos son particulares de Venezuela, se ven en la región, hay coincidencias con nuestros países, con los vecinos. América Latina tiene una circunstancia muy particular de retroceso en términos de reconocimiento y garantía de derechos de los niños. Ese esfuerzo que se materializó en los años 90 de adecuar nuestros marcos legislativos a la Convención de los Derechos del Niño, establecer una institucionalidad pública que diera respuesta a las demandas que imponen los derechos, eso se fue perdiendo sobre la marcha. Y esa pérdida obedece a desconocimiento, ignorancia, desinformación, desinversión, improvisación, falta de datos, falta de espacios de participación. Bueno, por eso tenemos los datos que tenemos. Ahora, ¿estamos condenados a la violencia en Venezuela y en la región? No, no estamos condenados a la violencia. No estamos condenados a que esto sea la pauta en la vida de los niños, pero sí requiere el reconocimiento de la violencia como un problema de salud pública y sobre todo que haya voluntad política, porque los políticos cuando quieren hacer algo y lo quieren hacer con calidad lo hacen. Entonces es un tema de interés, es un tema de articulación, es un tema de inversión, es un tema de pensar. Tenemos que aprender a pensar cómo generamos oportunidades y condiciones para que los niños puedan ejercer sus derechos y estar protegidos y tener una estrategia sostenida en el tiempo, que parte de lo educativo, parte de lo familiar, parte de lo comunitario, parte del sistema de justicia, parte de espacio incluso de participación de los propios niños para que puedan ejercer una ciudadanía. Entonces, es un tema, bueno, que el área de infancia dolorosamente ha tenido dolientes en Venezuela. Dolientes en la sociedad civil muchísimo, porque lo poco que se mantiene en Venezuela en pie ha sido por la sociedad civil.
Y también hay esfuerzos de algunos consejos de protección, por ejemplo, de algunas autoridades, pero lo hacen en solitario, lo hacen aislado, no hay esa correcta articulación, porque los problemas de infancia son problemas multicausales y requieren intervenciones integrales. Carla, para muchos la infancia está resultando ser muy hostil, ¿no? Y qué injusto. Absolutamente. O sea, sí, si hay un daño que es lamentable, ¿no? Porque termina siendo irreversible para estos niños y sobre todo cuando están tan desprovistos. O sea, en el caso venezolano, nada más si retomamos la migración forzada como eje transversal, o sea, que muchos de estos niños sigan todavía en el 2023 creyendo que la salida es por el Darién o caminando o desplazándose a otro lado, habla un poco de cómo seguimos nosotros atascados. O sea, yo creo que una palabra que pudiera describir la situación actual nuestra es estar como atascados en donde no terminamos de avanzar. Fíjate que a propósito de la pregunta que le acabas de hacer a Carlos, el fin de semana pasado se llevó a cabo el cuarto foro CIPINA, o sea, los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes en México. Y Venezuela no está presente en esos foros. O sea, es impresionante cómo desde hace mucho tiempo Venezuela incluso ha abandonado estos espacios que son espacios de encuentro, de reflexión, de deliberación para juntos pensar distintos países cómo asumimos retos y desafíos. Y espacios como ese, Venezuela los abandonó hace tiempo. O sea, que ni siquiera participa una delegación oficial, una delegación del Estado en estos foros cuando el resto de los países de la región están allí. Entonces, eso es realmente preocupante. Claro. Carla, muchísimas gracias por este tiempo. A la orden. Muy amable. Carlos, igual, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Igual. Carla Serrano es socióloga, es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y Carlos Trapani es abogado, coordinador del programa Buen Trato de SECODAP e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello.